Hay días en los que uno presencia algo tan inesperado, tan fuera de lugar, que transforma por completo la forma en que ve el mundo. Esto ocurrió frente a las puertas del Palacio de Buckingham, en una tarde aparentemente normal, hasta que un hombre decidió desafiar no solo la ley, sino siglos de tradición, respeto y disciplina militar. Lo que parecía ser una simple provocación se convirtió en una lección que nadie, absolutamente nadie, podrá olvidar. La historia que estás a punto de presenciar no es ficción, no es una dramatización. Es un evento real que dejó a turistas sin aliento, a veteranos con la sangre hirviendo y a un provocador humillado ante la mirada de decenas. Todo comenzó con un paso, uno solo. Un paso cargado de arrogancia y desprecio, dado por un hombre que jamás imaginó lo que encontraría frente a él. Pero antes de continuar y contarte cómo un solo disparo congeló la escena, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué harías tú si alguien se burlara de tu uniforme, de tus medallas, de tu vocación? ¿Mantendrías la calma? ¿Actuarías con fuerza? ¿Hasta dónde puede llegar la paciencia cuando la falta de respeto alcanza su límite? Si te interesan historias reales como esta, de coraje, honor y fuerza interior, asegúrate de suscribirte al canal ahora mismo. Subimos contenido como este todos los días, a la misma hora, con relatos impactantes que muestran lo mejor y a veces lo peor del ser humano. Y si ya estás suscrito, activa la campanita, porque créeme, mañana te espera otro caso increíble, uno que redefine el valor silencioso. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Volvamos a esa tarde. El cielo londinense, como de costumbre, estaba cubierto de nubes, pero entre ellas se filtraban rayos dorados que caían justo sobre los guardias reales apostados frente al palacio. Eran figuras imponentes, inmóviles, verdaderas estatuas humanas cuyo único movimiento era el de sus ojos, alertas, siempre atentos. La gente los rodeaba con respeto. Algunos sacaban fotos, otros los observaban con admiración. Parecían parte del paisaje, parte de la historia viva del Reino Unido. Hasta que llegó él, Marcus. Un hombre cualquiera, para un hombre nada común. Alto, fuerte, cubierto de tatuajes, con mirada desafiante y pasos cargados de rabia, no era un turista. No estaba ahí para aprender ni para admirar. Estaba ahí para provocar, para retar, para probar que el silencio también puede romperse. Su andar se abría paso entre la multitud como un cuchillo caliente atravesando mantequilla. Los padres tomaban a sus hijos de la mano, los turistas bajaban sus cámaras, los veteranos fruncían el ceño. Algo no encajaba, algo estaba a punto de romperse. Marcus no veía a los guardias como símbolos de honor, no los veía como soldados. Para él, no eran más que muñecos con trajes rojos, marionetas de una tradición que no comprendía ni respetaba, y por eso se acercó. Se plantó frente a uno de ellos, a centímetros de su rostro, y empezó a hablar. Pero no eran palabras de admiración, no eran preguntas ni bromas, eran insultos, burla tras burla, palabra tras palabra. Su desprecio fue creciendo como una tormenta a punto de estallar. El guardia no reaccionó, no parpadeó, no se movió, no respondió, porque eso es lo que hacen los verdaderos soldados entrenados para mantener la compostura incluso bajo fuego real. Pero Marcus no lo entendía. Confundió el silencio con debilidad, confundió la disciplina con miedo, y en ese error nació su peor decisión: intentar arrebatarle el arma ceremonial al guardia. Lo que sucedió después dejó a todo el mundo congelado. Pero para entenderlo mejor, tienes que conocer lo que representaba ese guardia. No era un actor, no era un figurante. Era un excombatiente, alguien que había servido en zonas de guerra, que había enfrentado peligros reales, que había aprendido a leer la violencia antes de que ocurriera. Y Marcus acababa de activar una respuesta que jamás imaginó. Desde el primer movimiento, desde el primer roce del arma, Marcus dejó de tener el control. Y en un abrir y cerrar de ojos, el mismo muñeco que había despreciado se convirtió en algo que jamás podrá olvidar. El hombre que desafió al silencio. La multitud se había vuelto un murmullo.
El ambiente frente al Palacio de Buckingham, normalmente festivo y cargado de flashes, se volvió denso, casi eléctrico. Nadie hablaba en voz alta. Los pasos de Marcus resonaban sobre la piedra como martillazos. Cada pisada era un anuncio de que algo estaba a punto de romperse. Un turista levantó el celular con la intención de grabar, pero lo bajó de inmediato. Algo en el rostro de ese hombre lo desanimó. Marcus Thorne no era un borracho común ni un alborotador más. Había estado en prisión años y lo llevaba escrito en la piel. Tatuajes viejos, cicatrices frescas, una mandíbula endurecida por peleas que nunca acababan bien. Pero lo peor no estaba en su apariencia, estaba en su mirada. Una mirada que no buscaba respeto, buscaba conflicto. Frente a él, el guardia real, inmóvil, inalterable. Con el uniforme rojo perfectamente abotonado, las botas lustradas hasta el reflejo, el rifle ceremonial aferrado con disciplina férrea. Una figura casi sacada de otro tiempo. La esencia del deber, del control. Lo que Marcus más despreciaba. ¿Qué pasa contigo, gruñó Marcus, deteniéndose a un palmo del guardia. Muy importante para responderle a la gente, el guardia no pestañeó. Sus ojos estaban fijos en el horizonte, como si Marcus no existiera. Vamos, mueve un dedo, haz algo. ¿O es que eres de esos soldados que solo sirven para posar en fotos? Unos pasos más allá, una mujer mayor tomó del brazo a su esposo y comenzó a alejarse. Dos niños pequeños dejaron de reír. El aire se estaba volviendo más frío, más tenso. Un padre susurró algo al oído de su hijo y ambos se replegaron entre la multitud. Era como si todos compartieran el mismo presentimiento. Esto no iba a acabar bien. ¿Sabes qué?, continuó Marcus, ahora rodeando lentamente al guardia como un tiburón hambriento. Apostaría todo a que ni siquiera llevas balas. Seguro que ese rifle es de utilería. ¿Qué haces si alguien te lo arrebata? ¿Gritas? ¿Llamas a tu mamá? El guardia seguía imperturbable, pero en sus manos algo muy sutil había cambiado. Un leve ajuste, los dedos más tensos, una respiración más profunda. Marcus no lo notó, pero un exmilitar entre la multitud, sí. Su mirada se volvió aguda y su mano, que había estado apoyada en su bastón, ahora se cerraba con fuerza. Sabía leer el lenguaje del cuerpo, sabía cuando un soldado estaba listo para entrar en acción. Esto es una farsa, espetó Marcus, levantando la voz y atrayendo más miradas. Una obra de teatro para turistas idiotas. Y tú no eres un soldado, eres un maniquí disfrazado. A pocos metros, un joven grababa en silencio, capturando el momento exacto en que Marcus alzaba la mano hacia el rostro del guardia. No lo tocó aún, pero la amenaza era clara, y entonces lo dijo. ¿Qué pasa si te quito el arma, ¿Llamas a los policías? ¿Te haces el muerto? Ese fue el momento en que la tensión cruzó una línea invisible. No había vuelta atrás. Dale, soldadito, hagamos esto interesante. Marcus estiró la mano, lentamente, provocadoramente hacia el rifle. Su sonrisa era la de quien cree tener el control, la de alguien que nunca ha conocido el verdadero límite de la paciencia de un soldado entrenado, la de un hombre acostumbrado a dominar por miedo. Pero esta vez se equivocó. Con una precisión imposible de prever, el guardia giró apenas el torso. Fue un movimiento mínimo, casi elegante. Pero los veteranos lo vieron y lo supieron. «¡Retrocede!», gritó uno de ellos, pero ya era tarde. Marcus estaba a 1 centímetro del arma. Y aunque aún no lo sabía, acababa de cruzar la última frontera. El instante que cambió todo, la mano de Marcus se cerró sobre el cañón del rifle. Por un segundo solo, uno creyó que tenía el control, que su fuerza, su historia de peleas callejeras, su actitud desafiante, eran suficientes para imponer respeto. El arma ceremonial, fría y perfectamente equilibrada, parecía confirmarle su idea. No se mueve, no dice nada. Este tipo es solo un muñeco de museo. Pero lo que Marcus no sabía
era que acababa de activar el mecanismo de una trampa silenciosa. Porque en ese preciso instante, la naturaleza del guardia cambió. El uniforme seguía ahí. El rostro seguía inmutable. Pero el alma detrás del estoicismo ya no era la de un actor ceremonial, sino la de un combatiente que había recibido la orden interna de actuar. Y cuando un soldado entrenado actúa, lo hace sin margen de error. La respuesta fue rápida, precisa, brutal. Con un solo movimiento, el guardia giró sobre su eje y levantó el rifle, impactando con la culata directo en el pecho de Marcus. El golpe no fue improvisado, fue medido, dirigido al centro de gravedad. Lo suficiente para tumbar a un hombre grande sin necesidad de matarlo. Marcus cayó hacia atrás, como si el aire le hubiese sido arrancado de los pulmones. El sonido del impacto retumbó entre las paredes de piedra. Algunos turistas gritaron, otros retrocedieron bruscamente, y varios se quedaron paralizados, con los ojos clavados en la escena. No podían creerlo. El guardia se había movido. No solo eso, había respondido con violencia. Pero no era violencia gratuita. Era una respuesta quirúrgica, controlada, profesional. Marcus se revolvía en el suelo, tosiendo y jadeando, tratando de recuperar el aliento, mientras el guardia ya había vuelto a su posición, como si nunca se hubiese movido, como si la agresión jamás hubiera ocurrido. Solo que ahora, algo era distinto. Su postura seguía firme, su rifle de nuevo en su sitio. Pero en sus ojos ahora más intensos, más vivos, había una advertencia clara. No des un paso más. Los veteranos no pudieron evitar una sonrisa contenida. Ellos sí lo entendieron. No era una actuación, no era una excepción, era un recordatorio. Estos hombres no están de adorno. Marcus se incorporó tambaleando, el orgullo más herido que su cuerpo. Su respiración era irregular. Su mirada, antes llena de desprecio, ahora ardía en rabia. Pero no era solo rabia contra el guardia, era rabia contra sí mismo, porque por primera vez en mucho tiempo había perdido. ¡Eso fue un ataque!, gritó, señalando con un dedo tembloroso. ¡Voy a denunciarte! ¡Eres solo un payaso con rifle! Pero nadie en la multitud parecía estar de su lado. El silencio lo rodeaba como una sentencia. Incluso quienes minutos antes grababan con sus teléfonos, ahora los sostenían con respeto, como si comprendieran finalmente que aquello no era entretenimiento, era real. ¿Te crees muy valiente?, continuó Marcus, dando un paso inseguro hacia el guardia. Vamos, veamos si puedes contra mí sin ese palo de museo. Fue ahí cuando sucedió lo impensado. Un nuevo movimiento. Esta vez más sutil, más mortal. El guardia reposicionó el rifle. El cañón, que hasta entonces parecía un mero adorno ceremonial, ascendió con determinación. Nadie lo había visto cargarlo. Nadie sabía que estaba operativo. Pero el sonido... Ese sonido dejó claro que era todo menos un accesorio. Un disparo seco. Un estruendo brutal. No fue un disparo al cuerpo, fue al aire. Un aviso, una línea trazada entre lo ceremonial y lo militar. Y Marcus, al escucharlo, se congeló, como si el tiempo se detuviera. El eco del disparo retumbó en los muros del palacio. Las palomas volaron. Algunos gritaron, otros se agacharon por instinto. Pero Marcus simplemente se detuvo. Sus ojos, ahora dilatados, miraban al guardia como si lo viera por primera vez. La máscara del tipo duro se deshizo al instante. El orgullo, la burla, la agresión, todo se esfumó. En su lugar quedó el miedo, un miedo primitivo, absoluto. El cañón seguía apuntando, no con odio, no con rabia, sino con una serenidad aterradora. Era la calma del soldado que ha estado ahí antes, que ha disparado por necesidad, que sabe cuando un enemigo deja de ser amenaza y pasa a ser solo un hombre derrotado. «No te muevas», dijo el guardia con una voz firme, grave,
definitiva. Y Marcus obedeció, humillado ante todos. Las manos de Marcus se elevaron lentamente, como si cada centímetro doliera más que el anterior. El gesto era claro, rendición. Ya no había en él ni rastro del bravucón que minutos antes se creía intocable. Su respiración era errática, los hombros encorvados, los ojos vidriosos, como si por primera vez en años se sintiera verdaderamente expuesto. Yo no sabía que, balbuceó, pero su voz apenas fue un susurro, tragada por el eco del disparo aún suspendido en el aire. El guardia no respondió. No necesitaba hacerlo. Su mirada, fija y firme, hablaba más fuerte que cualquier palabra. Era la mirada de alguien que ha enfrentado cosas mucho peores que un matón insolente. La mirada de quien sabe que el silencio, cuando se impone con dignidad, puede ser más temido que el grito más violento. En el fondo, Marcus sabía que no estaba frente a un actor con uniforme. No era un figurante, era un soldado, uno real. Y eso lo aterraba. La multitud no se movía. Algunos, impactados, sostenían los móviles con las manos temblorosas, sin saber si seguir grabando o bajar la vista por respeto. Un niño rompió el silencio. «Papá, ¿le va a disparar?» El padre no respondió. Solo abrazó a su hijo más fuerte. Las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Agudas, cercanas, rápidas. En cuestión de segundos, la tensión aumentó. Sabían que la policía estaba por llegar. Pero nadie se atrevía a romper la escena. Marcus, aún de pie, bajó lentamente las rodillas al suelo. No como acto de valentía, sino de derrota. Su orgullo, su arrogancia, su personaje entero se había desmoronado. Su cuerpo temblaba, no por el frío, sino por la vergüenza. Había querido humillar, había querido provocar, y ahora estaba ahí, de rodillas, ante un hombre que ni siquiera necesitó levantar la voz. El guardia, rifle aún firme, no apartó la vista, ni un milímetro de duda. Su disciplina era absoluta, la misma que se forja bajo fuego, en trincheras, en ejercicios extenuantes. No era casual, era entrenamiento, era temple, era carácter. Dos veteranos de guerra entre la multitud se adelantaron. Uno de ellos, condecorado, se cuadró con la espalda recta y observó la escena con ojos serenos. Luego asintió con la cabeza, como quien reconoce a otro soldado. Sin palabras, las patrullas frenaron con fuerza. 4 agentes armados bajaron al instante. Se acercaron con precisión, entendiendo rápidamente la escena. Un sujeto reducido, de rodillas, manos arriba. Un guardia real en posición de tiro. Un público estupefacto. «Armed Police», gritó uno de los oficiales. «¡No se mueva!» Pero el que no se movía era el que ya no podía. Marcus estaba estático, vencido. Los policías se abalanzaron sobre él con rapidez. Lo esposaron con eficiencia, sin resistencia. Marcus no peleó, no gritó, no alegó. Solo murmuró algo inentendible, con la cabeza agachada, incapaz de sostener la mirada a nadie. Uno de los oficiales se volvió hacia el guardia. «¿Está bien, soldado?» El guardia respondió con un leve movimiento de cabeza. Luego volvió a su posición original, como si todo hubiera sido solo una pausa, como si esa escena de tensión máxima fuese parte del paisaje, pero no lo era. Y todos lo sabían. Uno de los policías, más joven, lo miró con respeto y dijo en voz baja: «Eso fue impecable». La multitud comenzó a aplaudir tímidamente, no como en una función teatral, no como quien ve un espectáculo, sino como quien presencia una verdad que nunca había entendido del todo, un respeto que nacía desde la comprensión. El turista que había estado grabando bajó el teléfono lentamente y comentó: «Pensé que era solo ceremonia. Pensé que era todo de adorno». Su compañera, con lágrimas en los ojos, respondió: «Ahora sabes por qué no se deben tocar». Marcus
Fue llevado por los agentes hacia la patrulla. Cada paso era una losa, cada mirada un espejo incómodo. Su imagen de tipo duro se había hecho trizas. Ya no era el tipo temido, era el hombre que intentó humillar al honor y fue expuesto como lo que realmente era. El guardia, en su lugar, volvió al silencio, a la quietud. Pero su figura ya no era vista igual. Ahora era símbolo, emblema, advertencia. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos lo pensaron. Ese hombre no se movió por miedo. Se movió cuando fue necesario. Y eso lo hace más fuerte que cualquiera de nosotros. El silencio que habla de honor. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Marcus Thorne, ese hombre que había entrado caminando con soberbia y ahora salía arrastrando los pies, flanqueado por 2 agentes armados. Pero más que el metal, era el silencio lo que lo sujetaba con más fuerza. Ese silencio pesado, denso, que cargaba no solo con su derrota, sino con la humillación pública más contundente que había experimentado. Mientras era conducido hacia la patrulla, los pasos de Marcus resonaban diferente. Ya no eran firmes, ya no desafiaban. Eran pasos vacilantes, llenos de una vergüenza que no se podía ocultar ni detrás de tatuajes ni de gestos duros. A su paso, los turistas no hablaban, no murmuraban, no insultaban. Simplemente lo observaban con una mezcla de compasión, incredulidad y justicia. El guardia había vuelto a su postura original, impecable, inmóvil. Pero los que lo miraban ya no veían solo a un hombre con uniforme rojo y sombrero negro. Veían otra cosa, una presencia. Una figura que ahora imponía no por el silencio que guardaba, sino por lo que ese silencio significaba. Uno de los niños en la multitud, el mismo que había preguntado si el guardia iba a disparar, volvió a hablar. «Papá, ¿ese soldado es un héroe?» El padre no dudó en responder esta vez. «Sí, hijo, pero no porque disparó, sino porque esperó hasta el último segundo para no hacerlo». A unos metros, los 2 veteranos de guerra permanecían aún firmes. Uno de ellos, con medallas que brillaban bajo la luz del atardecer, se acercó lentamente al puesto del guardia. No dijo nada, no preguntó. Solo se cuadró frente a él. Y con la solemnidad de quien ha visto lo peor de la humanidad, levantó la mano y ofreció un saludo militar. Un gesto entre soldados, entre iguales. Uno que dice: «Te vi, te respeto, estuviste a la altura». El guardia no reaccionó. No podía, por protocolo. Pero si uno miraba con atención, quizás habría notado un leve parpadeo, tal vez una respiración más profunda, o el más sutil movimiento en la mandíbula, algo que decía: «Gracias». Las autoridades terminaron de recopilar testimonios. Algunos grabaron con sus móviles, otros simplemente se quedaron observando en silencio, pero todos sabían que habían presenciado algo especial, algo que no estaba en los folletos turísticos ni en los videos virales, algo real. Uno de los oficiales se acercó al guardia una vez más. «Vamos a necesitar su declaración oficial, pero quiero decirle algo. De soldado a soldado, fue un honor verlo actuar». El guardia no respondió. Su rifle en posición, su cuerpo recto, su mirada fija en el horizonte. Pero en ese momento, ya nadie se atrevía a llamarlo estatua. Todos sabían que debajo de ese uniforme había carne, hueso y sobre todo, temple. El oficial se retiró y el guardia siguió en su puesto. Las personas comenzaron a dispersarse lentamente, pero lo hacían en silencio, no por miedo, sino por respeto, como si aquel pedazo de tierra frente al palacio hubiera cambiado de naturaleza, como si ahora se entendiera que esos hombres no están ahí para decorar, sino para custodiar algo más que un edificio, la dignidad de una nación. Marcus, desde el asiento trasero de la patrulla, miró por última vez al guardia a través del vidrio. Sus ojos ya no tenían fuego ni odio, solo vacío. Una lección había sido grabada a fuego en su memoria. No con palabras, no con violencia excesiva, sino con un golpe preciso y una advertencia clara.
No todos los héroes gritan, no todos los soldados responden con brutalidad. Algunos esperan, observan y solo actúan cuando el honor lo exige. El reloj marcó la hora exacta del cambio de turno. Otro guardia llegó caminando con paso medido. Se colocó frente a su compañero, quien finalmente bajó el arma, giró con precisión y se marchó como si nada hubiera ocurrido. Pero todos sabían que sí había ocurrido algo grande. Porque a veces, para recordar el valor de la tradición, hace falta una amenaza. Y a veces, para entender el peso del respeto, hace falta ver cómo alguien lo defiende con todo, sin perder jamás la compostura. A veces, lo extraordinario no se revela en el ruido, sino en el silencio. No en el que calla por miedo, sino en el que observa, resiste y espera el momento justo para actuar. Lo que presenciamos frente al Palacio de Buckingham no fue simplemente un altercado. Fue una lección viva, sin palabras, sobre lo que realmente significa la fuerza. Hoy, muchos ven a los guardias reales como figuras de museo, como parte de una postal británica, vestida de rojo, inmóvil e inexpresiva. Pero detrás de ese uniforme perfectamente planchado, hay algo que no se compra, no se finge, no se actúa. Honor. Y el honor, cuando se ve amenazado, no necesita gritar. Solo necesita una respuesta justa, firme y precisa. Marcus Thorne cruzó una línea que no debía cruzarse. No solo faltó el respeto a una figura institucional, sino que menospreció la historia, la disciplina y el sacrificio que representa ese uniforme. Lo hizo creyendo que el silencio era debilidad, que la quietud era sumisión, que la contención era miedo. ¿Y cuántas veces en la vida diaria caemos en esa misma trampa? Vivimos en un mundo que aplaude lo ruidoso, lo escandaloso, lo provocador. Un mundo que confunde arrogancia con seguridad, gritos con poder, impulsividad con valentía. Pero los verdaderos hombres y mujeres de valor, los que construyen, los que inspiran, los que protegen, no necesitan demostrar nada. Su presencia habla por ellos. El guardia real no solo protegió su rifle, protegió algo mucho más grande, el símbolo del respeto. Y lo hizo sin romper el protocolo, sin perder la cabeza, sin dejarse arrastrar por la provocación. Eso es fuerza, eso es liderazgo, eso es temple. Y es ahí donde la historia se vuelve universal. Porque más allá del uniforme rojo, del palacio, de la ceremonia, todos tenemos algo que proteger. Nuestros principios, nuestra integridad, nuestro carácter. Y no se trata de cómo reaccionamos cuando todo va bien, sino de cómo respondemos cuando alguien intenta romper nuestra dignidad. Tal vez nunca te encuentres en una situación como la del guardia. Tal vez nadie intente arrebatarte un rifle. Pero habrá momentos en los que alguien querrá arrebatarte la calma, la paciencia, la confianza en ti mismo. Y ahí es donde esta historia puede enseñarte algo valioso. La verdadera fuerza está en elegir cuándo actuar y cuándo simplemente mantenerte firme. Porque hay batallas que se ganan sin pelear. Y hay respuestas más poderosas que un golpe. La dignidad, la firmeza, el silencio que grita "no pasarás". Y ahora que llegaste hasta aquí, te hago una pregunta sincera. ¿Qué harías tú si alguien intentara humillar aquello que representas? ¿Gritarías? ¿Golpearías? ¿O serías como el guardia, firme en tus valores, sin necesidad de rebajarte al nivel del agresor? Si esta historia te hizo reflexionar, si te emocionó o si simplemente te recordó que aún existen personas que actúan con honor en un mundo que muchas veces lo olvida, te invito a hacer algo muy simple. Suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias, revelamos verdades. Mostramos el lado humano detrás del deber, del uniforme, del silencio. Y si ya estás suscrito, activa la campanita para no perderte las próximas historias reales que sacuden, inspiran y hacen pensar. Porque mañana, a la misma hora, publicaremos otro relato increíble que te va a dejar con la piel de gallina.
También te invito a compartir este video con alguien que necesite recordar que la fuerza verdadera no grita, se mantiene firme. Y déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Alguna vez tuviste que actuar con autocontrol cuando todo a tu alrededor pedía una explosión? Gracias por acompañarnos. Gracias por llegar hasta el final. Y gracias por valorar el tipo de historias que nos recuerdan que, en un mundo ruidoso, los silencios valientes aún tienen un lugar. Nos vemos en el próximo video.